Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a su Academia Numismática. Hoy andamos un poquito apresurados, pero van a ver que va a valer definitivamente la pena. Gracias por todos sus comentarios. Bienvenidos los comentarios también del extranjero que están muy metidos en esta academia, sobre todo en estos módulos de siglo XX, de moneda mexicana del siglo XX. Entonces, mil gracias. Y sin más, pues le doy la bienvenida a Siddhartha Sánchez Murillo. Hola, Sid. Hola Carlos, siempre un gusto estar aquí, cada vez más entusiasmado con las reacciones, los comentarios de todos los compañeros. Qué bien, qué bien. Y gracias a ti de nueva cuenta también, ¿eh? El agradecimiento es extendido para el público y para ti por todo este esfuerzo que estás haciendo para compartirnos todas tus experiencias. Y pues, ¿qué nos traes hoy? A ver, cuéntanos un poquito el avance. Pues, pues mira Carlos, terminamos el módulo pasado con la disponibilidad en el mercado, las anécdotas, comentarios sobre el coleccionismo de las monedas. Vamos a regresar nuevamente a la parte histórica. Nos quedamos a finales de los años 30, principios de los años 40. Entonces vamos a retomar esa parte cultural, el por qué se originaron nuestras monedas. Entonces hoy vamos a empezar y vamos a retomar. Esperemos que en este módulo, si no es en el que sigue, empecemos ya a combinar la parte histórica junto con las monedas que van a ir apareciendo consecuencia de los eventos que históricamente, pero sobre todo económicamente, les dieron origen. Esta es parte precisamente, qué bueno que lo matizas así, Siddhartha, de que el coleccionismo se vincule al área de la numismática, porque va de la mano todo este coleccionismo de monedas, de billetes, de medallas, y en este caso, pues nos va a eslabonar ese vínculo que tiene histórico, no simplemente la figura como tal o el número de pieza en ciertas casillas, de álbumes, etcétera, sino que vamos a ver el trasfondo que hay detrás de ello, ¿no? Lo bello que es de la numismática, origen, y luego lo vamos a vincular a los efectos ya característicos de cada pieza en particular. Adelante, Sid, por favor. Pues muy bien, antes de compartir la pantalla, Carlos, Sí, quiero comentarte que cuando empecé a coleccionar monedas, como lo acabas de comentar, para mí coleccionar monedas era simplemente ir juntando las piezas que me faltaban, sobre todo por fechas de cada una de las denominaciones. Y la pasión y el gusto se daban a ir adquiriendo esas piezas, poco a poco ir completando. Y mira, llevo varias décadas y todavía hay algunas secciones que no he terminado de completar, pero prácticamente el gusto era eso, completar esas fechas que hacían falta, sobre todo las difíciles y más aún las raras y que casi siempre venían acompañadas por una fuerte suma de dinero que se tenía que entregar a cambio de ellas. Entonces, el hecho de tener una pieza clave, una pieza rara, cara, pues vaya que llenaba de gusto el coleccionismo. Y en México siglo XX es muy fácil, salvo la parte económica, lograr juntar la mayoría de piezas. En otras épocas, sencillamente no hay disponibilidad en el mercado, aunque se tenga el recurso económico. Pero a muchos coleccionistas, es decir, el ir llenando esos espacios que faltan en un álbum, poco a poco se empieza a convertir ese gusto que da por el coleccionar en un gusto por investigar, el saber lo que hay detrás de cada una de las monedas. Y nos llega a pasar cuando vemos una medalla, por ejemplo, del héroe histórico que nos gusta coleccionar. Por poner un nombre, Francisco Villa, Maximiliano, Iturbide. Y cuando tenemos la pieza, queremos saber más del personaje y no tanto en sí de la pieza. Pues déjame comentarte que en México siglo XX, así como en muchas épocas del coleccionismo de la moneda mexicana, nos pasa esto. Y vamos a ver en este módulo, o si no en el que sigue, la historia de una moneda que a simple vista es muy común. De hecho, es tan común que su valor prácticamente es el mismo valor metálico. Pero cuando nos adentremos a la historia que hay detrás de ese año en específico, nos vamos a sorprender y seguramente cuando volvamos a ver esa pieza en nuestra colección, en nuestra mano, ya no vamos a ver una pieza de una fecha común, de una fecha económica, sino vamos a recordar la historia que dio origen a esa pieza y que al inicio, vaya que era rara y difícil de conseguir en su época. Ok, dicho esto, pues permítame compartir la pantalla para empezar. adelante, adelante. Suena muy interesante Y este preámbulo, Sid. Adelante, por favor.
Vamos a recapitular un poquito lo que nos quedamos, me parece que fue en el cuarto módulo que hemos dado de esta sección numismática, México siglo XX, XXI, las monedas desde la reforma monetaria hasta nuestros días. Nos quedamos precisamente con el decreto presidencial de 1936, que ya desde el 31 Pascual Ortiz Rubio había dado a conocer. Y en el 36 tuvimos dos monedas que desaparecieron del cuño monetario, que desaparecieron esos diseños, no así la denominación, porque la denominación se cambió, ¿todo bien? Sí. La denominación sencillamente cambió de diseño, me refiero a la moneda de 5 y 10 centavos que empezó en 1936. Y de esa manera ya teníamos un cono monetario prácticamente completo que había empezado con la moneda de un centavo y algunas otras más en 1905 y que continuaría hasta 1949. En el 36, repito, hubieron la modificación de dos diseños, cambiaron, se fueron la moneda de 5 centavos monograma, así como la moneda de 10 centavos de plata, ambas piezas en 1935. Pues muy bien, vamos a ver qué es lo que está pasando para 1940. Y primero vamos a ver un gráfico que dentro de los gráficos, pues tal vez no nos ayuda mucho, pero vamos a leerlo un poco y nos vamos a enfocar sobre todo en la parte izquierda y voy a empezar a detener mi video. Estas son las monedas que para 1941 estaban circulando, se estaban realizando. Tenemos la moneda de un peso con la ley 0720. También tenemos la de 50 centavos y 20 centavos, también en plata, con esta ley 0720. A estas tres piezas, junto a la otrora 10 centavos que se empezó a realizar en 1925 y terminó en el 35, se le conocen como la serie Resplandor. Son las primeras monedas que tenemos en ley 0720 con la reforma monetaria. No van a ser las últimas, pero sí van a ser las únicas con esta denominación, serie Resplandor. Tenemos ya bajando la calidad del metal, ya no en un metal precioso, sino en un material industrial, cuproníquel, las monedas de 10 centavos y también las de 5 centavos. Estas que se asemejan, tienen elementos del calendario azteca. Y siguen circulando las monedas que desde 1905 se realizaron, la de 2 centavos y 1 centavo, que también le llamamos monograma. Esta ya las conocimos. Los gráficos no nos ayudan mucho, así es que vamos a ver y recordar estas piezas. Aquí tenemos en 1941 lo que estaría circulando. Tenemos el centavito. Vamos a empezar a resaltar un poco y cambiamos el color a este rojo. Aquí tenemos el centavo. Este 2 centavos, 1941, no se hizo en 1941 por ciertos eventos, pero circulaba todavía el 5 centavos de 1940, después se volvería a retomar. Aquí está la de 10 centavos, que también no se hizo en el 41, pero sí en 1940 y se seguirá haciendo hasta 1946. Tenemos la de 20 centavos de 1941 y en plata es el único año en que se realiza. Se va a seguir realizando unos años más. En la de un peso no se realiza en el 41, tampoco en el 42, pero y sí se realiza en el 43, 44, 45. En el caso de 50 centavos, antes del 41, la última fecha fue del 39. Se va a volver a retomar, a diferencia con la de un peso, que no se hace en el 42. Con la de 50 centavos se retoma nuevamente en el 42 hasta el 45. Estas eran las piezas que teníamos, Carlos, hasta esa fecha. Pero unos pocos años después, porque estas siguieron circulando hasta el 45, estas monedas hasta el 49, me gustaría que te enfocaras y que se enfocara la gente que nos está viendo en estas piezas, estas denominaciones, porque muy rápido van a cambiar. Y van a cambiar incluso tan rápido que para 1950, en el caso, por ejemplo, de las monedas de un peso y de 5 pesos, incluso ya tuvimos otros diseños que se realizaron, se circularon y después se desmonetizaron. ¿Qué habrá pasado en esos años? ¿Por qué prácticamente todas las monedas cambiaron? Algunas incluso hasta en dos ocasiones. Y en el caso de 5 pesos, un año después, en 1951, un año después, vamos a tener tres diseños y considerando que es una denominación que hasta hace algunos años no existía, por lo menos en plata, sí en oro.
pero que, como lo vimos en el módulo anterior, las de oro ya habían dejado de circular desde los años 30. Entonces ya llevaba muchos años que esta denominación no estaba circulando dentro de nuestro país. Carlos, aquí te voy a pedir un favor como coleccionista. Vamos a ver esta imagen. Es una imagen del catálogo. Cuando empezamos a coleccionar monedas, y vamos a encender la cámara para que nos veamos y la gente nos pueda ver. Cuando empezamos a coleccionar, nos recomiendan que empecemos a agarrar bibliografía. Y algo de lo que primero nos recomiendan y lo más fácil, y vaya que ayuda mucho, son los catálogos. Porque los catálogos nos van a decir varias cosas, ya lo habíamos platicado desde el primer módulo. Nos van a decir las características técnicas de la pieza, su composición, sus dimensiones, su diseño. Incluso en algunas ocasiones vamos a encontrar hasta variedades, pero también nos van a decir los años en que se estuvo acuñando esa pieza, en que se estuvo emitiendo. Y también nos va a brindar otra información que puede ser valiosa, que son precios de referencia, muy entrecomillado referencia. En el caso de Coins and Prices, nos da precios por diferentes estados de conservación. Esto no se tiene que tomar a rajatabla, sino apenas como una guía que nos puede ayudar, pero en la medida en que estemos más metidos en el mercado, sobre todo de una manera muy actualizada, pues es evidente que los precios no se van a adecuar, porque esto corresponde a disponibilidad, si aparecen o desaparecen piezas, más piezas en el mercado y sobre todo a las modas, a las tendencias. Carlos, de bote pronto, así de chispazo, me gustaría que te enfocaras a partir de 1942, porque en ese año es prácticamente donde nos estaríamos quedando en el último módulo histórico que vimos, esta reforma del 36 hasta el 46. Entonces, en ese rango de años, pero sobre todo en esta denominación de 50 centavos, me gustaría que sacaras una conclusión muy rápida. ¿Qué ves desde 1942 hasta el 45? 42 al 45, pues una eh, continua acuñación. Definitivamente, sí, sí, sí. Y además una producción muy alta, ¿no? Estamos viendo que, bueno, Sí, en el caso del 42 tenemos 800,000 piezas, ya lo platicamos en su momento, es una pieza algo escasa, pero definitivamente conseguible. Es la pieza semiclave, la más difícil vendría siendo la del 38, donde nada más se hicieron 100,000 piezas. Pero a sí. partir del 42, ya en el 43, ve la cantidad de piezas que se hicieron, hablando de números cerrados en millones. 40 millones de piezas, supera por muchísimo la producción máxima que habíamos tenido hasta ese momento, que fue de 27 millones de piezas. 40 millones. Y luego en el 44, 55 millones. Y en el 45 lo superamos, 56 millones. ¿Me podrías decir que esas piezas son raras? En la mucha o poca experiencia que has tenido en México siglo XX, ¿podrías decir que estas piezas son difíciles o fáciles de conseguir? Y No, si no lo supieras, por lo menos lo que te dijera esta imagen, el catálogo, ¿qué ujú. podrías deducir? Honestamente, lo que son piezas fácilmente de conseguir y en alta condición, sobre todo, ¿no? ¿Sí? Y los precios de ahí de referencia nos los dicen, ¿no? Arranca en un estado de fine en $3.5, prácticamente el poquito menos de valor de la plata, porque este es un catálogo de hace algunos años. Sí, Y en el estado más alto, marcado en el catálogo, $15, muy por debajo, incluso 10, 20 veces más abajo de otras fechas. Oye, Carlos, ¿y qué habrá pasado para que si estábamos haciendo 41 millones, 55 millones, 56 millones, y de repente dejamos de hacer? No hay en el 46, no hay en el 47, 48, 49, y de repente llegamos al 50, y nada más son 13 millones, y en el 51, 3 millones, que son piezas comunes, fáciles. ¿Por qué si teníamos tantas piezas de repente se dejan de hacer? Sí, llevamos un muy buen ritmo. Y cuando se vuelven a retomar, se hacen muy pocas y solamente por 2 años y con una cantidad muy inferior a lo que se venía haciendo. Y aún así son piezas muy conseguibles, a pesar de que se hicieron hasta 4 veces menos en proporción que las anteriores. Y en el catálogo lo único que estamos viendo es eso. Y vemos que algunos años ni siquiera los marca.
y la historia y lo que hay detrás de esta pieza. Vamos a imaginarnos qué pudo haber pasado. Y al aire da alguna idea. Lo primero que se te venga, Carlos, ¿qué habrá pasado entre el 45, que teníamos 56 millones, y de repente cero en el 46, cero en el 47, igual en el 48, 49 y en el 50, como que ahí rascándole un poquito? Bueno, pues de inicio esos 5 años de falta de productividad, bueno, cuatro en realidad, 46, 47, 48, 49. Había una, yo creo que cantidad exagerada de moneda circulante de los años previos, 43, 44 y 45, que hacían que no fuera necesaria una acuñación subsecuente por el sobrante de amonedación. Es lo que me viene en mente por lógica. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, algo debe haber en cuanto a la apreciación de la plata a nivel mundial, también esa serie de incidencias, ¿no? Y eso es lo bueno de los catálogos, porque nos arrojan información con lo cual nosotros podemos sacar algunas conjeturas utilizando la lógica que tenemos. En la medida en que a lo mejor tengamos ciertos estudios a priori, que tengamos cierta información tal vez de la escuela, debido a el bagaje que podamos tener, a lo mejor le podemos agregar más información. Lo que tú dices es algo demasiado lógico. Vamos a ver si esto es real o no. ¿Y qué habrá pasado con las de 1 peso? No se hacen en el 42, es un año escaso, en el caso de 50 centavos, no así en el caso de 20 centavos, donde sí se hicieron muchas, pero ahora ve el año del 44, 45 y 40 y hasta ahí. 43, 44, 45 y compara con la producción de años anteriores. Sí, totalmente de acuerdo. Existe también una producción masiva que ha de haber inundado el mercado como tal, ¿no? Y vamos a empezar a ver si esta respuesta se puede aplicar a otras épocas. Tenemos en el caso del 32 al 34, donde tenemos 50, 40 y 20 millones. Y se vuelven a realizar. Pero en el caso de 1 peso en el 45, es su último año de producción. Y aquí sí tenemos cero en el 46, pero en el 47 aparece una moneda, bueno, una producción muy alta, ¿eh? 61 millones. Pero si te das cuenta, ya es otro diseño y para los que ya estén más adentrados o tengan buen ojo, se darán cuenta que aquí marca una ley Claro. 500, mientras que la anterior era 0720. ¿Qué pasó? Vamos a ver entonces históricamente qué habrá pasado en esas épocas. Pero bueno, vamos a ver qué estaba pasando económicamente hablando y muy enfocado a la parte numismática en 1940. Vuelvo a quitar el video y resulta que en 1940. Y este dato va a ser bien importante. De todas las monedas que había, si hacemos una sumatoria en pesos, o sea, todos los centavitos los vamos juntando hasta formar 1 peso y lo mismo con las de 2 centavos, y así incluso llegando a las monedas de 1 peso, el 95% de la moneda que circulaba en México era plata. Realmente era 96%, hay cuestiones de decimales, y solamente el 4% era en metales industriales, es decir, cobre, nada más habían ya dos metales en ese momento, que es cobre con las moneditas de 1 centavo, 2 centavos, y cuproníquel con las de 5 centavos y 10 centavos. 20, 50 centavos y 1 peso eran en plata. Entonces, este dato nos arroja algo muy importante. El 95% de las piezas que circulan en México son de plata ley 0720 y prácticamente nadie está utilizando las monedas menudas, esas pequeñas moneditas que podían comprar muy poco. También para 1940 ya estaban circulando estas monedas de 5 y 10 centavos en cuproníquel y esto también va a ser importante. Y el último dato que nos va a interesar y que vamos a retomar un poquito más adelante es que estaba iniciando la Primera Guerra Mundial después de ese evento en 1939, donde se invade Polonia, y esto es uno de los detonantes que explota en una Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí, perdón, puse Primera Guerra Mundial, es Segunda Guerra Mundial.
Estos tres datos van a ser muy importantes y eso era lo que estaba pasando en 1940. México prácticamente tenía una economía más estable que inestable. Pero para entender ese salto de 1940, donde teníamos esta situación, a los 50, donde prácticamente todo el cono monetario cambió, tenemos que irnos unos pasos atrás y vamos a recordar información de una filmina que habíamos platicado en ese cuarto módulo, me parece, el último módulo histórico, que fue el año de 1935. Bueno, nuevamente aquí tenemos estas monedas que hasta 1941 estaban circulando precisamente con este contexto histórico. Pero para entender qué pasó después, tenemos que regresar unos años antes, a 1935. En este último módulo histórico que tuvimos, platicamos que en 1933 hubo una conferencia en Londres en donde se buscó volverle a dar un peso económico a la plata. Es decir, vamos a disminuir la oferta y aumentar la demanda y de esta manera el precio empieza a aumentar. Por eso tuvimos unos cambios en nuestras monedas. Tú bien lo comentaste en ese momento, Carlos, esas monedas de 50 centavos de 1935, la plata venía subiendo, no se sabía qué iba a pasar. En 1936 tenemos nuestra reforma. Incluso hay pruebas en denominaciones, por ejemplo, la de un peso, donde por primera ocasión íbamos a tener a José María Morelos y Pavón en una moneda, iba a ser nuestro segundo personaje histórico que apareciera en nuestro cono monetario, pero eventualmente hubo una estabilidad y ya a partir del 37 se vuelve a retomar el nivel de la plata y se puede volver a emitir nuestras monedas. En Estados Unidos hay un acuerdo a partir de 1934, se le conoce como la Ley de Compras de Plata. En Estados Unidos se busca, después de la crisis que tuvimos y la desmonetización del oro que hubo en el 33, la crisis que empieza en el 29 se acentúa en el 31 con reformas monetarias, en el 33 se desmonetiza el oro, si mal no recuerdo. En el 34 se toma la decisión entonces de darle un gran impulso, una gran fuerza a la plata y el gobierno de Estados Unidos se enfoca por todos los medios a conseguir la mayor cantidad de plata que se pueda, elevando entonces del 34 para el 35 el valor de la plata que de Estados Unidos de 3 a 1. En el caso de México pasó algo muy importante para nosotros. Hay una ley de compras de plata firmado en junio del 34, un acuerdo México-Estados Unidos, en donde Estados Unidos va a adquirir prácticamente toda la plata que produzca México. Aquí hay un dato muy importante, o otro dato muy importante. Hasta 1934, Estados Unidos le compraba a México 6 millones de dólares en plata. Para el 37, de 6 millones se aumentó a 40 millones. ¿Cuántas veces más se aumentó en tan corto plazo de tiempo? Así era la necesidad, el ansia del gobierno de Estados Unidos de hacerse de plata. Y esto continuó en 1934, 35, 36, perdón. 1934, 35, 36 y 37. Llegamos al año de 1938. ¿Y recuerdas, Carlos, qué pasó en 1938? Ya abrí mi micrófono. La expropiación petrolera. Te la voy a tomar por buena y no porque puse la imagen. Yo sé que tú ya lo sabías, así es de que sí, efectivamente, tuvimos la expropiación petrolera. Obviamente no vamos a entrar a detalles, prácticamente eh, el resumen es, se nacionaliza la industria petrolera, no el petróleo, la industria petrolera que estaba dentro de México, provocando desacuerdos sobre todo con Inglaterra, un poco Alemania, pero sobre todo con Estados Unidos. Y esto trajo ciertas consecuencias. Entre esas consecuencias, monetariamente hablando, resulta que el Tesoro de los Estados Unidos decidió suspender las compras de plata mexicana. Esto tuvo una repercusión, pero no fue tan notoria. ¿Por qué? Resulta que la exportación que nosotros teníamos hacia Estados Unidos sí se vio afectada,
Tuvimos una venta en dólares de 39 millones en 1937, pero para 1947, perdón, para 1940 ya había disminuido casi 10 veces. De 10 unidades de plata que se vendía hasta 37, para el 40 ya solamente se vendía una. Es decir, prácticamente de 40 millones de dólares, perdón, no son millones de dólares, son millones de onzas. Bajó a 4,7 millones. Y después, un año, al año siguiente, de 4 millones bajó a 175,000. Sin embargo, México no vio una gran afectación porque hubieron otros países que adquirieron esa producción que tenía México. México hasta 1937 estaba produciendo anualmente casi 2,5 toneladas de plata. La exportación, entonces, se mantuvo de una manera constante porque esa plata estaba siendo adquirido por las otras naciones que también estaban necesitando plata. Ya estábamos prácticamente en la antesala de la Segunda Guerra Mundial que empieza en el 39. Entonces, en cantidad de toneladas, en el 38 se vendieron, si para el 37 se producían 2,5, en el 38 logramos colocar casi 3, en el 39 2,7, en el 40 2,6. Las cifras siguen siendo más altas que lo que se producía hasta 1937. Entonces aquí prácticamente no tuvimos ninguna merma, ninguna consecuencia fuerte. Pero vamos a pensar un poco como pensaría el gobierno en ese momento. Y en el momento en el que ya las otras naciones no nos compren la plata, algo se tiene que hacer. Estados Unidos es un gran cliente. Tenemos que volverlo a buscar, porque eventualmente, si se colapsa el mercado, pues, ¿qué vamos a hacer con toda esta plata que México sigue produciendo y que ya hubieron consecuencias en décadas anteriores? Por lo tanto, se logra un convenio el 19 de noviembre de 1941. ¿Y qué se logra en este convenio? Se vuelve a restaurar, se vuelve a reanudar este acuerdo platista que había entre Estados Unidos y México. Pero en este acuerdo se menciona que mensualmente Estados Unidos va a adquirir hasta 6 millones de onzas en este periodo de tiempo. Es decir, al año, Estados Unidos se compromete a adquirir 2,2 toneladas, 2,200 toneladas al año. Hay que pensar que México en el 37 estaba produciendo 2,45, es decir, casi toda la producción de la plata la puede adquirir Estados Unidos sin ningún problema. Esto para 1941, en 1940, para 1940, perdón, hasta para 1941, México en 1940 estaba produciendo mensualmente 7 millones de onzas al mes. Sin problema podía venderle las 6 millones que necesitaba Estados Unidos. Y para el 41, que es cuando se está firmando este convenio, México está produciendo 6,5 millones de onzas mensuales. Aquí viene también algo que es muy bueno, económicamente podríamos decir que es muy bueno. Se acuerda un precio fijo y ese precio Estados Unidos se compromete a comprar cada onza en 35 centavos de dólar, cuando en el mercado de Nueva York la onza de plata extranjera se estaba adquiriendo lo más alto, en el año más alto, en 34,78. Es decir, estábamos vendiendo una gran cantidad de plata a un precio por arriba que como estaba comprando el mercado. Entonces, esto en principio puede resultar demasiado atractivo, muy bueno. Vamos a añadirle algo más que pasó. 28 de mayo de 1942, y aquí no voy a poner la siguiente imagen. Así es que, Carlos, intenta adivinar porque no creo que sepas qué pasó en México el 28 de mayo de 1942. Híjole, ahora sí está difícil. 28 de mayo del 42. Te la pongo muchísimo más fácil. Relevantemente, ¿qué pasó en 1942? Además de una moneda de 50 centavos que es algo escasa. Mm, ¿Qué será? Ya me pusiste a sufrir. Ok, vamos a poner la imagen. Ah, ¿Ubicas quién es él?
Sí, cómo no, es Ávila Camacho. Exactamente, Manuel Ávila Camacho. Y ubicas esa imagen. Sí, Yo no la ubicaba hasta que es la incursión de México en la guerra mundial. exactamente, después de que Estados Unidos se sintió por el caso en el 38 por la expropiación petrolera, en el 41 se retoman pláticas, otra vez estamos retomando la compra de producción, y en el 42 ya México le declara la guerra a los enemigos de Estados Unidos, a los países del eje. Entonces, ¿esto qué está provocando? Esto también trae consecuencias económicas, sobre todo van a traer consecuencias monetarias. México entra en guerra y la plata se convierte en un material estratégico, es decir, tanto para el gobierno de Estados Unidos y sobre todo para ese gobierno, pero también para el gobierno mexicano, la plata se convierte en un metal estratégico para la guerra. Aquí sobre todo es el caso de Estados Unidos. Entonces, cuando un material, cuando un bien es estratégico para la guerra, no importa el precio, no importa el lugar, hay que adquirirlo, idealmente hay que acapararlo. Entonces, ya estamos teniendo que México, unos meses antes perdón, Estados Unidos, unos meses antes, se había comprometido a adquirir prácticamente toda la producción de plata que tenía México. De los 7 millones o 6,5 que estaba produciendo, iba a consumir los 6 millones mensuales, además a un precio más alto. Pero una vez realizado esto, al poquito tiempo la plata se convierte en un material estratégico. Esto ocasiona, Carlos, algo que podrías decir que es muy bueno. Para agosto del 42, la onza de plata mexicana en Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, ya no se pagaba en 35 centavos. Ahora se estaba pagando en 45 centavos, un incremento prácticamente de un 20-25%. Entonces, imagínate, estás literalmente sobre una montaña de plata. Se está necesitando la plata, produces mucha, te van a comprar toda y además te la van a pagar más cara. ¿Qué más quieres? Esto de entrada puede parecer que es algo muy, 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 muy positivo. Para este momento, La, aquí hay un dato interesante que es el último que se está poniendo aquí. De la producción anual que hacía México para ese entonces, 2,5 toneladas, la necesidad de plata en México eran de 100,000 toneladas. Con 100,000 toneladas acuñábamos las monedas que se necesitaban, se satisfacían las necesidades propias de la industria, es decir, la plata que no fuera solamente para monedas, sino también para producir materiales, insumos y también de manera de ornamento, la bisutería, la joyería. Entonces, todo lo demás, estamos hablando de que el menos del 5% de la plata que se producía en México se tenía que quedar en México. Lo demás se podía vender y teníamos un gran cliente que quería comprarlo. ¿Qué te parece toda esta información, Carlos? ¿Qué opinas? ¿Qué consecuencias crees que esto podría traer, sobre todo la economía mexicana? Pues de cierta forma incide, ¿no? Pues obviamente se refleja también en todo el acervo numismático que coleccionamos y que nunca le damos ese tinte extra, el trasfondo. Pues resulta, vamos a ver, tú podrías decir que esto fue algo bueno para la economía mexicana, bueno para México, además de la parte numismática, o fue algo negativo. Tenemos mucha plata, necesitamos poca, no las quieren comprar toda y además más cara. Pues en una lógica sería buenísimo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, hasta aquí esto se sentía que era muy, muy bueno. Vamos a ver qué pasó del 42 al 43. Pues resulta que la necesidad de adquirir plata excedió por muchísimo la oferta, porque hay que pensar que Estados Unidos la estaba acaparando, pero además lo estaba acaparando no solamente para fortalecer sus finanzas desde 1934, sino ahora también para la industria bélica. Ya era un bien necesario para la guerra. Entonces, la demanda del gobierno de Estados Unidos estaba aumentando a pasos agigantados, pero ¿y las necesidades de la industria, de la ciudadanía?
no solamente en México, en Estados Unidos. Esta también, la ciudadanía y la industria necesitaba plata. ¿Y de dónde la iba a obtener? Esto hizo que la oferta fuera superior a la demanda. En Estados Unidos, en el 34 había una ley que decía que la plata que se comprara, tanto en el interior, la que produjera la industria minera de Estados Unidos, la iba a adquirir el gobierno de Estados Unidos, idealmente, pero también la plata que produjeran los países extranjeros la iba a adquirir, y esa, la que consumía, la que adquiría de los países extranjeros, la iba a almacenar al grado que para 1941 Estados Unidos ya tenía acumulada, tan solo de la plata que había adquirido en el extranjero, 16 veces las necesidades que tenía para ese año. Es decir, tenía un excedente de plata enorme, pero no la podía utilizar. Digamos, esta ley le exigía mantenerla, guardarla, tener una reserva, no utilizarla. Para este momento pasa algo muy fuerte. Estamos hablando en este lapso de 1900, finales de 1942. ¿Recuerdas en cuánto nos estaba comprando la plata? ¿En cuánto nos estaban comprando la plata? La onza de plata. Mira, vamos a regresar un poco. Y Ajá, aquí tenemos esa gran noticia de 35 centavos de dólar. Ya 35. nos lo estaban pagando en 45 centavos la onza, es decir, 31 gramos, 31 gramos de plata pura. Ya no las estaban pagando no en 35 centavos de dólar, sino en 45 centavos de dólar. Esto fue hasta agosto del 42. A partir de agosto del 42, Estados Unidos empieza a comprar la plata extranjera en 45 centavos, pero la nacional en 71 centavos. Es decir, la plata que se produce en Estados Unidos la va a comprar en 71 centavos. La quiere acaparar, no quiere permitir que su ciudadanía ni que la industria adquiera la plata, por eso va a pagar un sobreprecio. Y la extranjera la va a pagar en 45 centavos, mientras que en la bolsa de Nueva York se estaba pagando en menos de 45 centavos. Es decir, un acaparamiento total. Carlos, si en Estados Unidos un minero produce una onza de plata y la vende en 71 centavos, pero en el extranjero la puede comprar en 45 centavos, ¿qué crees que pueda pasar? Pues que va a comprar en el extranjero para revenderla en Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué dos países tiene al lado Estados Unidos? Pues al sur México y al norte a Canadá. Y ambos producen plata, además de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa plata que se estaba quedando México para hacer sus moneditas, para hacer sus aretitos y para la industria que requería plata? ¿Qué va Pues a pasar con esa plata? se la van a llevar. Se la van a llevar, y eso estaba pasando al grado. Tenemos la imagen de un orfebre de esa época, bueno, de 1919. Los orfebres era una industria muy fuerte en Estados Unidos. Ellos estaban dispuestos a pagar más de los 45 centavos, obviamente, y en algunos casos tenían que pagar más de 71 centavos por cada 31 gramos de plata. De lo contrario, no podía hacerse de plata para su industria, para producir, y se tenían que ir a la quiebra. Y vaya que tenían recursos. Era una industria, y sigue siendo una industria muy fuerte, con muchísimos recursos. Entonces, pues vamos a tener que pagar ese sobreprecio. Vamos a pagar la plata interna en más de 71 centavos y la plata extranjera en más de 45 centavos. ¿Te imaginas las consecuencias que esto estaba pasando para México? Había un mercado fuerte muy grande. O sea, la plata mejor la fundo o la llevo a la frontera, la cruzo, que se funda y allá me la van a pagar más cara, y muchísimo más cara. Entonces, eso que en principio parecía que era muy bueno, va a empezar a traer ciertas consecuencias. Resulta que para 1942 México tiene que empezar a hacer algunas reformas, entre ellos que, y lo que estaba ocurriendo en 1942 es que la única institución que podía comerciar y sobre todo exportar la plata mexicana era Banco de México. Los particulares no podían exportar la plata. Entonces esto empezó a originar un mercado negro. Vamos a adquirirlo, vamos a contrabandear, vamos a cruzarlo y vamos a venderlo allá.
Resulta que la necesidad mensual de plata en México, con 4,000 kilos se satisfacía esa demanda, esa necesidad. Y vamos a pensar que nosotros nos estábamos quedando con 100,000 kilos al año para todas nuestras necesidades. Si esto lo prorrateamos mensualmente, 100,000 entre 12, pues nos de 8,000 kilos que vamos a tener mensualmente. Por lo tanto, teníamos plata de más, casi lo doble. Pero de repente la necesidad, como empieza a haber una gran escasez de plata, entre comillas, sin saber por qué, la necesidad mensual ya no es de 4,000 kilos al mes, sino pasa a 8,000 y muy pronto a 12, a 13, a 14, hasta llegar a 15,000 kilos mensuales. Por 12 meses, esto nos da 180,000 kilos mensuales, perdón, anuales, pero nada más tenemos 100,000. ¿Y de dónde van a salir los otros 80,000? México tiene un acuerdo con Estados Unidos que le tiene que vender cierta cantidad y la producción de plata puede ser estable, pero ya México está en guerra y entonces ya empiezan a haber ciertas cuestiones que no estaban contempladas. La producción puede bajar y la necesidad, la demanda está aumentando. Entonces, se está aumentando la necesidad de la plata está desapareciendo y ya sabemos por qué, y cada vez hay menos producción. En el caso de México también teníamos nuestros artesanos, nuestros orfebres, que ellos estaban dispuestos a pagar ya no el kilo en 45 pesos, el kilo de plata que se pagaba anteriormente, ya lo estaban empezando a pagar, y aquí están los datos, en 87, en 100 y en 120 pesos. Carlos, vamos a poner la cámara y con esto prácticamente vamos a terminar este módulo. Porque lo que sigue es muy importante. Este dato, 83,5 pesos. Y el tratado lo pagaba en 69,94. Si tú tenías un kilo de plata, en el tratado que tenía México con Estados Unidos, ese kilo de plata te lo estaban pagando en 69 pesos. Si ese kilo de plata tú lo troquelas en monedas de 1 peso, cada una de esas monedas tiene 12 gramos de plata, vas a hacer 83 pesos y medio. Entonces, la plata, por plata, la vendes en 69 pesos. Si la monedas, hay un valor fiduciario. Es decir, el gobierno de México dice, yo estoy pagando 69 o el valor es 69, pero a la hora de hacerlo en moneda se convierte en 89. Ese remanente es algo fiduciario, lo mismo que pasa con nuestras monedas o con los billetes. El billete vale 1 centavo o 1 peso, pero yo digo que vale 1,000, entonces Banco de México está respaldando esa cantidad. Si un kilo de plata nos da para hacer 83 pesos y los orfebres están dispuestos a pagar 87, pues ya tú como ciudadano te conviene mejor fundir o ir con el orfebre y con el joyero y vender tu monedita de 1 peso porque te va a pagar más. Eso es en 87, pero la demanda empieza a ser tan alta que sube a 100, a 120 por ese gran mercado negro, porque también hay muchos que quieren agarrar esa plata y venderlo no al gobierno de Estados Unidos, sino a la industria, a los ciudadanos, a los acaparadores de Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas ese dato, Carlos, que habíamos comentado? Que el 94% del dinero que circulaba en moneda en el país, el 94, 95, 96% era plata y de repente desaparece la plata. Imagina en este momento que en cuestión de un mes desaparecen todas las monedas y ya nada más nos quedan los billetes. Ahora piensa que el billete de la denominación más baja fuera el de 100 pesos. ¿Cómo vas a comprar un kilo de tortilla? ¿Cómo vas a comprar un litro de leche? ¿Cómo vas a comprarte tus frijolitos? Porque el 80% de la población en ese momento vive en el campo. Piensa la problemática que se empieza a ocasionar, no porque en general a nivel mundial haya una escasez de plata, porque no la hay, sino es algo muy focalizado, algo que está pasando por el gobierno de Estados Unidos y que está afectando directamente a México. Y está afectando los bolsillos de los mexicanos en ese momento. ¿Qué haces tú como gobierno? Imagínate esa situación de repente, imagínalo nuevamente.
Desaparecen todas las monedas, todos los billetes de 20 y de 50 pesos. ¿Cómo vas a pagar el camión? Y eso es lo que empezó a ocurrir en México a finales de 1942 y en 1943. Hay una opción. Y si el tratado lo unilateralmente lo cancelamos, pues sería una opción, ¿no? Bueno, eso está pasando en México en ese momento. Esa es la situación. Tus bisabuelos, Carlos, seguramente fueron víctimas de lo que estaba pasando en México en estos años. Y cuando vemos una moneda del 42 o del 43, o vemos un catálogo, jamás nos muestran esto. No se puede ver, nada más estamos viendo años y cuántas piezas se hicieron. En el 42 no se hicieron monedas de 1 peso y la producción de monedas de 50 centavos fue muy baja. Aunque fue muy alta las de 20 centavos, como es una denominación muy pequeña, se necesitan muchas para poder completar. Muy bien, Carlos, ¿te parece que lo dejemos hasta aquí? Me parece excelente. Son temas que la verdad no los había uno dimensionado desde este aspecto y créeme que es sumamente interesante ver todo este trasfondo que corresponde a una moneda, ¿no? Que es lo que nos apasiona y nos trae aquí. Gracias, sí. Aquí hay una monedita de 1 peso del 43. Dudo que se vea bien. Es que está la pantalla todavía, por eso. Ah, cierto, cierto, cierto. Una moneda de 1 peso del 43 que como tú lo dijiste y lo vimos, es muy común. La Sí, podemos adquirir en un estado brillante sin circular, apenas con un sobreprecio mínimo al valor de la plata. Está en la mayoría de colecciones, no solamente de los que buscan monedas de México siglo XX, sino casi de todos los numismáticos. Y si vamos a una joyería que compre monedas, seguramente deben de tener muy seguido esta pieza. sí, La historia que hay detrás, cómo pagaba la, la- su canasta básica nuestros parientes que vivieron en estos años, y ahora a la hora de tener esta moneda, imagínate la historia que nos dice, de este año en específico. Muy bien, Carlos, terminamos este módulo. qué bueno, sí. Vamos a cerrar la presentación para alcanzar a despedir, si te parece. Y pues aquí, si pudiste cerrar la pantalla, Tienes toda la razón. ahí Ya está. estoy cerrando la pantalla y aquí estoy mostrando esta pequeña monedita de 1 peso del 43 que no se ve del todo tan bien como yo quisiera. Qué pieza tan común, qué historia tan interesante. Es correcto. Y gracias por este trasfondo que nos acabas de mostrar y que nos deja pensando precisamente. Entonces, bienvenidos todos sus comentarios y aquí nos vamos a despedir para darle paso a la siguiente. ¿De qué nos vas a hablar el siguiente módulo? Hablo. Algo. Adelántanos. Esto apenas es el inicio de una gran crisis que casi nadie conoce. Estamos apenas en el 42, iniciando el 43. Espérate a mediados del 43 que se pone más interesante y empiecen a imaginar cómo resolverían ustedes la situación. Pues ya les dejó tareas, Siddhartha. Pues hasta pronto entonces. Nos vemos en el siguiente módulo, Sid. Gracias, buenas noches, buenos días, Gracias, Carlos. buenas tardes. Chao.